Hay términos que para señalar la crisis resultan inaceptables. Hablar de debilitamiento es un eufemismo frente a la magnitud de la crisis institucional, demográfica, económica que ha pasado Venezuela. Entonces la realidad exige menos candor, porque no se trata de una simple falla del sistema, sino de una destrucción y sustitución deliberada. Por eso vamos a analizar el concepto desde Hobbes de conatos y cómo la anatomía del hackeo constitucional destruyó la República. Hoy debemos hacer una pausa teórica y mirar el abismo de frente, porque en otros capítulos hemos hablado de debilitamiento del Estado. Hoy debemos corregir ese término, no hay debilitamiento, hay destrucción y sustitución. Porque cuando una minoría se enquista en el poder a costa de su propia gente, la doctrina de defensa fracasó. Hoy vamos a diseccionar cómo nos infiltraron, cómo nos hackearon la República y qué es lo que realmente queda de la nación. Entonces, fíjense, hay el uso de armas silenciosas y la quinta columna. Ese es un primer punto. Porque nos enseñaron a buscar el enemigo en las fronteras, esperando ejércitos y misiles que llegaron, pero la destrucción de nuestra geometría de la potencia no vino de un desembarco extranjero solamente, vino desde adentro, a través de una quinta y sexta columna que operó con total impunidad. Entonces, hablemos de las verdaderas armas de destrucción masiva que se usaron contra nosotros. Armas sociales y cognitivas, el ataque a la moneda y el saqueo sostenido, la hiperinflación coinducida, diseñada no solo para quebrar el bolsillo, sino para quebrar la moral y la esperanza, la expulsión de la población, que es el arma más letal de todo, un éxodo sin precedentes, la destrucción del salario, la destrucción de la Constitución, porque cuando un Estado expulsa a sus ciudadanos para sostener a una minoría en el poder, estamos viendo a Maquiavelo en su estado más puro. La retención del control a través del cálculo frío, donde el pueblo no es un estorbo o una pieza, el pueblo es un estorbo y una pieza sacrificable en el bien supremo de lo que ellos dicen es política. Entonces, hubo un punto ciego por donde entró la infiltración. La pregunta es, ¿dónde radica el fracaso de nuestra doctrina? ¿Por dónde infiltraron a la seguridad de la nación? Y la respuesta no está en los cuarteles, está en los tribunales, que fue el epicentro del colapso, porque capturaron la sala constitucional y al sistema de justicia, permitieron la politización absoluta de los poderes, se pudrieron los cimientos. Entonces adoptamos doctrinas foráneas de control social disfrazadas de justicia. Pero debemos ser rigurosos con la historia. Esta falla no comenzó en el 98, la conjura comenzó mucho antes. Comenzó con la emisión, con un estado previo en la época anterior que no actuó contra las costuras que dejó un pacto social roto. Entonces la paradoja es trágica. Se ofreció una corrección, una refundación nacionalista con una nueva constitución y sin embargo una cúpula política, un grupito, comenzó a hackearla desde adentro con ideas inconstitucionales. Por eso hablamos de hackeo constitucional y la anulación del soberano. Entonces, detengámonos en este concepto, hackeo constitucional. Es decir, no necesitaron derogar la Carta Magna, simplemente la vaciaron de contenido. Vimos cómo se diseñaron arquitecturas electorales para obtener mayorías parlamentarias absolutas con menos votos. No hubo mecanismo de defensa del Estado frente a ese fraude continuado de la voluntad popular. Hobbes nos advirtió del Leviatán, un monstruo estatal que era necesario para evitar la guerra contra todo. Pero ¿qué pasa cuando el Leviatán devora a los suyos? Volvemos al estado de naturaleza, al caos, y frente a esto está el conatus de Spinoza, esa fuerza vital de la nación por perseverar en su ser. Es lo que buscaron asfixiar. Entonces, si las leyes son manipuladas por quienes deben protegerlas, el ciudadano queda indefenso en su propio país. Entonces, ¿qué nos queda? Y esa es la reflexión. Llegamos entonces a la pregunta final, y es la más dura. ¿Qué hacemos? Si nos arrebatan la operatividad de la República, si el territorio se vacía, si la población es expulsada, si la Constitución la hackearon, ¿qué queda de la nación? Es cierto, debemos admitirlo, hoy un gran porcentaje de nuestra sociedad simpatiza con la idea de desaparecer como república, abrumada por el peso de la sobrevivencia y la hiperinflación. Pero nombrar la enfermedad es el primer paso para curarla. Entender que no fuimos víctimas al azar,
sino un hackeo sistemático, un secuestro institucional nos devuelve la claridad. No podremos reconstruirnos sobre mentiras y eufemismos. Nos vamos a reconstruir el día que la mayoría despojada decida reclamar su condición de dueña absoluta del contrato social. Entonces, les agradezco porque esta mirada es una mirada sin filtro, por dura que sea, es la brújula. Lo que nos queda, tener claridad para saber para dónde vamos, para saber qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Y en otros videos yo lo he orientado. Queda defender la esencia, queda defender la nación, queda defender la república, queda defender la constitución. No importa que sea un papel, ese es nuestro marco que nos dimos hasta que la mayoría del pueblo soberano decida otro marco, pero otro marco que nos dé mejores condiciones, no que empeore. Atentos y gracias por verme.